El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes recibe a los viajeros con un interminable mar verde y la densa niebla que dio nombre a estas montañas. En el año 2015, este silencio ancestral se rompió con una desaparición que aún suscita encendidos debates entre los expertos y asusta incluso a los guardas de caza experimentados. El suceso que tuvo lugar aquí fue mucho más allá de una operación de búsqueda normal y se convirtió en una ecuación irresoluble. El hombre no desapareció sin más en la espesura del bosque, como ha ocurrido docenas de veces antes. Este caso dejó huellas digitales que contradicen directamente las leyes de la física y la biología. El único testigo imparcial del incidente fue una pulsera de fitness de alta gama que llevaba en la muñeca la mujer desaparecida. El dispositivo, diseñado para garantizar la seguridad y el control de la salud, registró una anomalía que más tarde se conoció como la paradoja vertical. Apenas 15 minutos después de empezar a correr, el sistema electrónico registró la parada cardíaca instantánea del hombre. La frecuencia cardíaca descendió a cero en una fracción de segundo, lo que suele significar la muerte instantánea. Pero lo más aterrador ocurrió al mismo tiempo que este colapso médico. En el mismo segundo en que el corazón dejó de latir, el altímetro barométrico del aparato mostró un brusco salto hacia arriba. Los instrumentos registraron el movimiento del cuerpo a una altitud de 3.000 metros. Estas cifras secas, almacenadas en la memoria del aparato, pintan un cuadro que la mente se niega a aceptar. Un hombre no puede elevarse a la estratosfera en un instante sin la ayuda de la aviación. Sin embargo, esa mañana, los radares militares y civiles mostraban cielos despejados y no se detectó ningún avión en un radio de 100 kilómetros. El caso se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la historia del parque, planteando a los investigadores una elección aterradora. Tenían que decidir qué era exactamente lo que estaban viendo ante sus ojos. Podía tratarse de un fallo técnico sin precedentes, provocado por un extraño fenómeno atmosférico. O bien, la tecnología había documentado con fría precisión un suceso que escapa a nuestra percepción de la realidad. La historia de esta desaparición no comienza con un grito de socorro, sino con un conjunto de coordenadas imposibles. La identidad de la persona desaparecida no hace sino añadir peso al misterio. Michelle Carter, en el momento de su desaparición en 2015, era una mujer de 32 años en plena forma física. No era una excursionista ingenua que pudiera salirse descuidadamente del camino para tomar una bella fotografía. Michelle era una experimentada ultramaratoniana, acostumbrada a cargas de trabajo extenuantes y rutas exigentes. Su entrenamiento le permitía recorrer decenas de kilómetros de terreno accidentado, manteniendo la claridad mental y el control. El mismo nombre de Michelle Carter adquiriría más tarde un oscuro perfil público, pero por un motivo muy distinto. 2 años más tarde, se desarrollaría en Estados Unidos un caso criminal de gran repercusión, en el que estaba implicada otra mujer con el mismo nombre y apellido. La trágica coincidencia de nombres crearía un aura adicional de fatalismo en torno a la desaparición en las grandes montañas humeantes. Periodistas e investigadores se enredarían en los archivos, tropezando con actas judiciales o informes sobre una desaparición en las montañas. Era como si el propio destino hubiera decidido confundir los rastros, mezclando 2 tragedias diferentes en un mismo vórtice informativo. Sin embargo, el protagonista de esta historia sigue siendo el propio lugar. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes tiene desde hace tiempo mala fama entre los buscadores de oro, que lo llaman zona de toma de posesión. Sus densos bosques, profundos barrancos y nieblas constantes lo convierten en el geocaché perfecto. En ocasiones, se producen aquí desapariciones que permanecen sin resolver durante décadas. Los veteranos del servicio de rescate aún recuerdan el caso de Dennis Martin, que desapareció en 1969 y cuyo paradero se desconoce. Aún más fresco en la memoria de los cazadores estaba el caso de Derek Locking, ocurrido en el año 2012. Su coche fue encontrado abandonado en Newfound Gap, con una aterradora nota al lado que decía:
no me sigas. Derek nunca fue encontrado. Al parecer se desvaneció en el aire. La desaparición de Michelle Carter encajaba perfectamente en esta aterradora cadena de casos sin resolver. Ella no era más que otro punto en el mapa del parque, donde la realidad se encuentra con lo inexplicable, haciendo que incluso los escépticos se estremezcan al pensar en lo que acecha en las profundidades del antiguo bosque. La mañana de aquel fatídico día empezó aparentemente tranquila. Michelle Carter había preparado su carrera con el cuidado habitual de una profesional. Era muy consciente de que las montañas no perdonan los errores, así que su equipo estaba perfectamente seleccionado. Llevaba ropa de correr de calidad para protegerse del viento y zapatillas de suela agresiva para agarrarse al suelo rocoso. Cada detalle de su equipo decía que pensaba volver, no desaparecer. La tecnología fue una parte especial de su entrenamiento. Michelle utilizó una pulsera de fitness de última generación, equipada con un módulo de posicionamiento global y un altímetro barométrico. Antes de salir, activó una función de seguimiento en tiempo real, llamada Live Track. Esta tecnología permitía a sus seres queridos ver su ubicación, en un mapa con una precisión de unos pocos metros. Parecía imposible perderse en el siglo XXI, cuando cada paso se transmitía por satélite. El tiempo al amanecer también contribuyó a crear una falsa sensación de seguridad. El cielo estaba cubierto de nubes altas, pero el aire permanecía tranquilo y quieto. Los pronósticos habían mencionado la posibilidad de precipitaciones por la tarde, pero en el momento de la salida no había señales de problemas. Las montañas se alzaban en majestuosa calma, solo ligeramente envueltas en la bruma matinal. Era el tiempo perfecto para entrenar, fresco y agradable, que permitía respirar con tranquilidad. El marido de Michelle, que en ese momento se encontraba fuera del parque, recibió una notificación del inicio del entrenamiento en su smartphone. Vio cómo el pequeño punto digital iniciaba su recorrido por la ruta, adentrándose cada vez más en la zona boscosa. Para él, era una rutina, un ritual familiar que había repetido cientos de veces. No tenía forma de saber que estaba presenciando los últimos momentos de la vida de su cónyuge en nuestro mundo. La pantalla del teléfono brillaba con una luz tranquila, creando una completa ilusión de control sobre la situación. Michelle emprendió el camino, dejando atrás el ruido de la civilización. Confiaba en sus fuerzas, en la fiabilidad de su equipo y en la estabilidad del tiempo. A su alrededor, crujían los árboles centenarios y olía a agujas de pino húmedas. En ese momento, el mundo parecía absolutamente lógico y predecible. Nadie podría haber adivinado que en 15 minutos esta realidad ordenada se haría añicos por un acontecimiento que convertiría un trote ordinario en una de las historias más misteriosas de nuestro tiempo. El mecanismo de la catástrofe no se desencadenó por el retumbar de un trueno o el ruido de una caída, sino por un repentino silencio digital. El marido de Michelle se encontraba en ese momento a cientos de kilómetros del parque y solo pudo observar sus movimientos a través de la pantalla brillante de un smartphone. La tecnología de seguimiento en tiempo real trazaba una línea clara de la ruta que ascendía sin cesar en un mapa virtual de la zona. Era un procedimiento rutinario de seguimiento al que están acostumbradas las familias de muchos deportistas profesionales que se marchan a entrenar en solitario a la naturaleza. Un pequeño punto en la pantalla parpadeaba transmitiendo coordenadas cada pocos segundos, confirmando que el corredor estaba en marcha y que todo iba según lo previsto. Sin embargo, 15 minutos después del despegue, se produjo un acontecimiento que más tarde se denominaría grito digital. La señal no solo desapareció o se debilitó, como ocurre al entrar en una zona muerta o en un barranco. El punto en el mapa desapareció al instante, como si el aparato hubiera sido destruido físicamente o apagado por la mano de alguien. El software dio un error de conexión y la pantalla se congeló en las últimas coordenadas transmitidas. No parecía un agotamiento de la batería, ya que el nivel de carga era del 100% antes de apagarse. Parecía una desconexión momentánea de la realidad,
Durante los primeros minutos, mi marido intentó encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. Actualizó la aplicación y comprobó la calidad de su propia conexión a Internet, con la esperanza de que fuera solo un fallo temporal de la red por satélite. Pero la ansiedad crecía con cada segundo de silencio. Los intentos de llamar al teléfono de Michelle solo dieron como resultado la fría voz del contestador, que le informó de que el abonado no estaba disponible. En ese momento, la imagen idílica de una mañana soleada empezó a desmoronarse rápidamente, dando paso a una fría constatación de angustia. La intuición de los seres queridos suele funcionar más rápido que los protocolos oficiales. El cónyuge de Michelle intuyó que esta ruptura de comunicación era de naturaleza antinatural. No esperó a la hora de regreso controlada que habían negociado el día anterior, sino que se puso inmediatamente en contacto con los guardas del parque. Le tembló la voz al explicar al despachador de turno que un experimentado ultramaratoniano simplemente había desaparecido del radar digital en un lugar donde el sendero debería ser seguro. La llamada fue el primer documento oficial de un caso que pronto dejaría perplejos a los principales equipos de búsqueda de la región. La alarma se transmitió a la patrulla del parque y el equipo de guardabosques más cercano se desplazó hasta las últimas coordenadas conocidas. El trayecto duró unos 40 minutos, y durante ese tiempo la naturaleza de las grandes montañas humeantes empezó a mostrar su carácter impredecible. El cielo, que últimamente había estado relativamente despejado, empezó a oscurecerse rápidamente, arrojando un peso plomizo. El personal experimentado del parque notó inmediatamente el repentino cambio de presión. Sus oídos se aguzaron y el aire se volvió denso y cargado de electricidad, presagiando el inminente inicio de una poderosa tormenta. Cuando los rescatadores llegaron al punto donde se interrumpía el rastro digital de Michelle, solo se encontraron con el ensordecedor silencio del bosque. Esperaban ver señales de una caída, tal vez un corredor herido, o al menos objetos caídos. Pero el sendero estaba completamente vacío. El suelo en este lugar era lo suficientemente blando como para retener las huellas de zapatillas con pisadas agresivas, pero la superficie parecía intacta. Era como si Michelle hubiera alcanzado un muro invisible y simplemente hubiera dejado de existir en el mundo físico, sin dejar ninguna pista a quienes siguieran su rastro. Fue en este punto donde los rescatadores se encontraron con su primera contradicción grave. Las últimas coordenadas señalaban el centro de un tramo suave del sendero, donde era prácticamente imposible caer en un precipicio o perderse. No había matorrales densos donde esconderse, ni ríos turbulentos que pudieran arrastrar un cuerpo. La lógica dictaba que el hombre debía estar aquí, o muy cerca, pero una inspección visual del sector no arrojó ningún resultado. Los guardabosques empezaron a ampliar el radio de búsqueda, gritando el nombre de la mujer desaparecida, pero el bosque se tragó sus voces, sin devolverles ni siquiera un eco. La atmósfera que nos rodeaba empezó a cambiar físicamente. La brusca caída de la presión atmosférica que precedió a la tormenta creó una sensación de inquietante irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. Los meteorólogos confirmarían más tarde que un potente ciclón se estaba formando sobre el parque exactamente en esos minutos. Este fenómeno natural desempeñaría un papel fatal en la investigación, convirtiéndose en el factor que más tarde se denominaría la coartada de la tormenta. Era como si el elemento hubiera esperado el momento de la desaparición a propósito, para ocultar su secreto a los ojos de la gente. Las primeras gotas de lluvia cayeron al suelo cuando el grupo se dio cuenta de la gravedad de la situación. Junto con la lluvia, llegó la famosa niebla humeante, densa y blanca como la leche. La visibilidad se redujo a un brazo de distancia en cuestión de minutos. Los rescatadores, que hasta hacía un momento controlaban la situación, se encontraron desorientados y aislados unos de otros por el manto blanco. Aparecieron crepitaciones estáticas en las emisoras de radio que interferían en la coordinación. El estado emocional del equipo de búsqueda oscilaba entre la resistencia profesional y el miedo primitivo. Las personas acostumbradas a trabajar en la montaña
Describieron sus sensaciones como un repentino ataque claustrofóbico en campo abierto. Les parecía que la niebla no solo ocultaba el terreno, sino que se resistía activamente a su presencia. Uno de los veteranos admitió más tarde, en un informe, que sintió una fuerte mirada de la niebla blanca, a pesar de que las cámaras termográficas no mostraban ningún objeto vivo en el sector de búsqueda. La conmoción fue mayor al darse cuenta de que estaban en el epicentro de la zona de extinción, pero no podían hacer nada. El equipo de alta tecnología que esperaban era inútil frente a los elementos. Las potentes linternas solo hacían resaltar el muro de niebla que tenían ante sus ojos, creando un resplandor cegador. Los rescatadores se vieron obligados a moverse prácticamente a tientas, arriesgándose a caerse ellos mismos de las rocas mojadas o a resultar heridos. La sensación de impotencia ante la naturaleza abrumaba incluso a los miembros más resistentes de la operación. Los familiares de Michelle, al llegar al cuartel general de la operación de búsqueda al pie de la montaña, se enfrentaron a una incertidumbre aterradora. Les resultaba difícil aceptar el hecho de que en pleno siglo XXI, con coordenadas precisas, los equipos de rescate no pudieran localizar a una persona en una pequeña parcela de bosque. Los funcionarios intentaron mantener la calma y aseguraron que solo se trataba de una dificultad temporal, pero sus ojos estaban llenos de confusión. Nadie podía explicarse cómo un atleta experimentado podía desaparecer tan rápidamente y sin dejar rastro, sin dejar tras de sí ni siquiera una rama rota. La situación cruzó la línea crítica cuando la tormenta azotó las montañas con toda su fuerza. El viento se intensificó hasta convertirse en borrascas, rompiendo las ramas de los árboles y convirtiendo la lluvia en cartuchos de hielo. El jefe de la operación de búsqueda se vio obligado a tomar una dura decisión que, de hecho, firmó el veredicto de la búsqueda rápida. Se anuló por completo el apoyo aéreo. Los helicópteros equipados con cámaras térmicas y potentes reflectores permanecieron en tierra, clavados al hormigón de los aeródromos por los vientos borrascosos y la nula visibilidad. Se convirtió en la única pérdida quirúrgica que cambió todo el curso de la historia. Se perdió irremediablemente una hora de oro decisiva para salvar al herido. En lugar de una rápida evacuación, la operación se convirtió en una peligrosa y lenta lucha contra los elementos. Los rescatadores se dieron cuenta de que cada hora de retraso reducía las posibilidades de encontrar a Michelle con vida, sobre todo teniendo en cuenta la ligera ropa deportiva de la desaparecida, que no estaba diseñada para protegerla de la tormenta de hielo. El agua estaba convirtiendo rápidamente los senderos de montaña en agitados torrentes de barro, arrasando cualquier posible prueba. Si había señales de lucha, huellas o sangre, habían desaparecido para siempre, arrastradas por el inmisericorde aguacero. La naturaleza había actuado como la cómplice perfecta, limpiando la escena con la minuciosidad de un forense profesional. Los rescatadores solo tuvieron que grabar cómo el bosque se cerraba sobre ellos, convirtiéndose en una fortaleza inexpugnable. Al atardecer del primer día, estaba claro que la operación de búsqueda entraba en una fase prolongada. La esperanza de encontrar a Michelle en plena persecución se esfumó con la lluvia. El personal se preparó para un asedio de varios días al bosque, sin saber aún que el principal misterio no les aguardaba en la espesura, sino en los servidores del almacén en la nube. Mientras los hombres luchaban contra el barro y el frío del suelo, los datos digitales de la pulsera de Michelle ya almacenaban información sobre un salto vertical imposible que cambiaría para siempre la percepción del caso. Pero en ese momento, los rescatadores solo veían un muro de lluvia frente a ellos y sentían el aliento helado de las montañas. La tormenta que azotó las Great Smoky Mountains convirtió la operación de búsqueda en un desafío logístico. Los métodos tradicionales de rastreo de la zona se volvieron no solo inútiles, sino mortales para los propios rescatadores. Los responsables del cuartel general comprendieron que enviar gente al bosque, donde la visibilidad es inferior a 1 metro y los vientos borrascosos derriban árboles centenarios, significa arriesgarse a tener más bajas. La operación se topó con un muro ensordecedor de los elementos,
que parecían proteger deliberadamente a su presa. En ese momento, las tácticas de búsqueda experimentaron un cambio drástico. Si el acceso físico al lugar de la desaparición estaba cerrado, solo quedaba un camino que la tormenta no podía bloquear. Era un camino a través del espacio digital. La sede provisional instalada en el edificio administrativo del parque se había convertido en un centro de datos. Mientras el tiempo arreciaba afuera, rompiendo ramas e inundando de agua las ventanas, en el interior reinaba un tenso silencio, solo roto por el repiqueteo de las llaves. Un equipo de técnicos enviados desde la ciudad intentaba piratear el almacenamiento en la nube del rastreador de Michelle. Fue una improvisación poco convencional, dictada por la desesperación. Los rescatadores esperaban que el dispositivo tuviera tiempo de sincronizar al menos parte de los datos antes de que se cortara la señal. Cada minuto de espera parecía una eternidad, porque el acceso al servidor podría proporcionar pistas sobre la plaza en la que buscara la mujer cuando amainara la tormenta. Trabajar con huellas digitales requería tanta resistencia como escalar una montaña. El proceso de restablecimiento del acceso se complicó por los protocolos de seguridad establecidos por el propio fabricante del dispositivo para proteger la privacidad del usuario. Los especialistas tenían que saltarse múltiples capas de autenticación mediante consultas legales y trucos técnicos. En esta sala mal ventilada, iluminada únicamente por la luz azul de los monitores, se decidió el destino de la operación. La gente comprendió que, sin estas coordenadas, estarían buscando una aguja en un pajar que se extendía por cientos de kilómetros cuadrados de impenetrable espesura. Fue en esta fase de adaptación cuando se puso de manifiesto la verdadera naturaleza de la prospección moderna. Ya no era solo una lucha contra la naturaleza, sino una investigación de alta tecnología. Los investigadores analizaron la facturación de las torres de telefonía móvil, tratando de captar siquiera una sombra de la señal telefónica de Michelle. Construyeron complejos modelos matemáticos del posible movimiento de la corredora, teniendo en cuenta el terreno y las condiciones meteorológicas. La improvisación se convirtió en una nueva estrategia para mantener viva la esperanza incluso cuando el bosque estaba bloqueado por un aviso de tormenta. Todos se dieron cuenta de que, en cuanto el cielo se despejara, debían tener un plan de acción preciso, basado en algo más que la intuición. El segundo día, los elementos cedieron un poco, cambiando la feroz tormenta por una lluvia monótona y agotadora. Esto permitió a los equipos de tierra reanudar su trabajo, pero las condiciones seguían siendo infernales. El bosque se había convertido en un pantano donde cada paso era difícil. Los rescatadores, que llevaban pesados impermeables, resbalaban en la arcilla empapada, trepaban por rocas húmedas y vadeaban arbustos que se aferraban a sus ropas con ramas mojadas. El romanticismo de la caminata por la montaña desapareció, dando paso a una rutina dura y sucia que agotaba a la gente física y mentalmente. La operación entró en un modo de investigación prolongado. Día tras día, los equipos peinaron metódicamente cuadrado tras cuadrado, siguiendo una estricta cuadrícula de coordenadas. Examinaron cada barranco, cada árbol caído y cada grieta donde teóricamente podría caer un hombre. Pero el bosque estaba en silencio. No encontraron ni un trozo de tela, ni el rastro de un zapato, ni el envoltorio de una barrita energética. Era como si Michelle nunca hubiera pisado este suelo. La esterilidad de la escena empezaba a pesar en la psique incluso de los buscadores más experimentados, que habían visto muchas cosas en su vida. La vida de los rescatadores en aquellos días carecía de las más mínimas comodidades. Los breves descansos para dormir se pasaban en tiendas húmedas o en el interior de los vehículos de servicio, donde el olor a lana mojada y gasolina era un compañero constante. La comida estaba fría, el café se enfriaba al instante y la ropa nunca se secaba del todo. La gente trabajaba hasta la extenuación, movida únicamente por el sentido del deber y la esperanza de encontrar a una persona viva. Pero con cada hora pasada, bajo la fría lluvia, esa esperanza se hacía más y más esquiva, disolviéndose en la gris penumbra que envolvía las montañas. En esta nueva realidad, el tiempo fluye de otra manera.
Los días se fundían en una interminable franja gris, donde la mañana solo se diferenciaba de la tarde en el grado de luz. Los rostros de los voluntarios y profesionales se volvieron grises por el cansancio. Sus ojos se hundieron y sus movimientos se volvieron mecánicos. Se habían convertido en máquinas de búsqueda vivientes, que realizaban su función en contra de su buen juicio. Los jefes de equipo tenían que vigilar no solo la ruta, sino también el estado de sus hombres para no cometer errores causados por el agotamiento. Al fin y al cabo, en esas condiciones, un paso en falso podía provocar una nueva tragedia. Al final del tercer día, la tensión había alcanzado su punto álgido, culminando en espantosos fenómenos psicológicos. El cerebro humano, agotado por el insomnio y la constante contemplación del monótono paisaje, empezó a funcionar mal. Este fenómeno se conoce como pareidolia, cuando en el ruido del viento y los contornos de las ramas, la conciencia empieza a completar imágenes y sonidos familiares. Varios rescatadores, experimentados que trabajaban en el sector más alejado de la búsqueda, informaron por radio de que habían oído un grito femenino inconfundible. El sonido, lleno de súplica y dolor, se abrió paso a través de la lluvia, helando la sangre. La reacción fue instantánea. El grupo, olvidando el cansancio y la cautela, se precipitó hacia el sonido, arriesgándose por las resbaladizas laderas. Corrían impulsados por la esperanza de que Michelle estuviera viva y pidiera ayuda. Les parecía que la voz estaba muy cerca, a la vuelta de la siguiente curva del sendero, o sobre un saliente rocoso. Pero cada vez que llegaban a la fuente del sonido, se encontraban con el vacío. Solo se oía el rumor del viento en las gargantas y el crujido de los viejos árboles. Era como si la naturaleza se burlara de ellos, imitando la voz humana con una autenticidad aterradora. Estas falsas esperanzas golpearon la moral de la tripulación con más fuerza que cualquier tormenta. La decepción era físicamente palpable. Comenzaron las discusiones y los conflictos en el campamento. Algunos sostenían que la habían oído con precisión y que debían seguir buscando en la misma zona. Otros, más escépticos, hablaban de alucinaciones y exigían un cambio de táctica o dar un descanso a la gente. El ambiente en el equipo se caldeó hasta el límite. La confianza de los profesionales se tambaleó, dando paso a un miedo místico ante un lugar que estaba jugando con ellos de forma tan cruel. Entre los cazadores locales empezaron a circular rumores de que el territorio de absorción no entregaba a sus cautivos en vano. Recordaban viejas leyendas y casos de gente que había oído voces en estas montañas antes de desaparecer ellos mismos. La dirección de la operación había desalentado severamente tales rumores, exigiendo que solo se confiara en los hechos. Pero no había hechos, solo sonidos fantasmales y una sensación de presencia extraterrestre, que fue percibida por muchos participantes en la búsqueda. Parecía que el bosque les observaba con miles de ojos invisibles, esperando el momento de doblegar su voluntad por completo. El gran avance en la investigación no se produjo en el bosque, sino en la misma oficina mal ventilada, donde trabajaban los técnicos. Tras 72 horas de continuos intentos, consiguieron acceder al registro completo de datos de la cuenta de Michelle. El sistema de seguridad de la nube había sucumbido finalmente, permitiendo el acceso a la última sincronización que había tenido lugar cuando se cortó la conexión. El analista jefe, al ver los números en la pantalla, pensó al principio que el programa había fallado en la descodificación. Se enjugó los ojos y volvió a comprobar el código fuente varias veces, pero los datos permanecían inalterados. En la sala reinaba un silencio más denso que el del bosque. El analista llamó al jefe de la operación de búsqueda y señaló en silencio el monitor. Allí, en las secas líneas del informe, había una anomalía que desafiaba toda explicación racional. Un gráfico de la frecuencia cardíaca de Michelle mostraba una carga normal que de pronto descendió hasta una línea recta que significaba 0 latidos por minuto. Era la muerte clínica, pero simultáneamente con la parada cardíaca, el sensor del altímetro barométrico dibujó una línea vertical
que se dirigía hacia el cielo. El aparato registró que en el mismo segundo en que el corazón de la mujer se detuvo, ésta se desplazó a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ese salto fue casi instantáneo. Ningún ser vivo podría dar un salto así. Desafiaba la gravedad, la fisiología y el sentido común. Según los instrumentos, Michelle no cayó por un barranco ni se perdió en el bosque. Fue como si una fuerza desconocida la hubiera sacado de la realidad y la hubiera elevado a las nubes en una fracción de segundo. Este descubrimiento cambió por completo el rumbo de la operación. Los rescatadores se dieron cuenta de que habían estado buscando en el lugar equivocado todo el tiempo. Habían estado escudriñando el suelo, buscando debajo de cada arbusto, mientras que el rastro digital apuntaba hacia el cielo. Era un nuevo punto de apoyo, pero no trajo alivio. Al contrario, convirtió la operación de rescate en algo aterrador y prohibitivo. El jefe del Estado Mayor se quedó mirando la pantalla, dándose cuenta de que tendría que explicar esas cifras a los familiares y a la prensa, y no tenía ni idea de cómo hacerlo sin cuestionar la realidad misma de lo que estaba ocurriendo. Los datos de salto vertical recibidos fueron el punto en el que la esperanza dio paso finalmente a la fría lógica de la desesperanza. Los responsables de la operación se encontraron en un callejón sin salida, que no podía describirse con protocolos estándar. Si había que creer a los instrumentos, no tenía sentido seguir buscando a Michelle sobre el terreno. Las cifras afirmaban con indiferencia que había abandonado la superficie terrestre en el momento de su muerte. Sin embargo, el sentido común exigía ignorar las lecturas electrónicas y seguir peinando el bosque. Esta disonancia cognitiva paralizó el cuartel general. Los rescatadores ya no salían de ruta como personas que buscan a una persona viva, sino como participantes en un extraño ritual cuyo significado se había perdido. Los familiares de la mujer desaparecida atravesaban la peor fase de la tragedia. Tenían que elegir entre dos versiones, cada una de ellas insoportable. La primera versión decía que Michelle murió de un paro cardíaco y que los dispositivos simplemente se volvieron locos a causa de la tormenta, y ahora su cuerpo yace en algún lugar, bajo una capa de barro, a salvo oculto por la naturaleza. La segunda versión, basada en la confianza en la tecnología, llevaba a la aterradora conclusión de que había ocurrido algo más allá de la comprensión humana. Ver cómo se desvanecía la fe en los ojos de sus seres queridos fue más duro que luchar contra el tiempo. Esperaban un milagro, pero todo lo que obtuvieron fue una impresión con un gráfico de altitud imposible. La fase activa de la búsqueda empezó a decaer por sí sola. Los recursos humanos y materiales se habían agotado tras muchos días de lucha contra los elementos. Los voluntarios, empapados y cansados, empezaron a volver a casa, llevándose consigo una pesada sensación de estar incompletos. El bosque de las grandes montañas humeantes volvió a sumirse en su familiar silencio, como si estuviera digiriendo lo ocurrido. Cada nuevo grupo que regresaba del sendero con las manos vacías solo confirmaba que el parque no tenía intención de devolver lo que se había llevado. Fue un desvanecimiento silencioso y doloroso de la operación, sin lugar para un final heroico. El fin oficial de la operación de búsqueda y rescate se anunció 10 días después de la desaparición. La decisión no fue fácil para la dirección del parque, pero era imposible seguir malgastando recursos en la búsqueda del fantasma. En el informe final se había escrito en un árido lenguaje administrativo que Michelle Carter había desaparecido, presumiblemente como consecuencia de un accidente. El documento obviaba limpiamente todas las rarezas de los datos telemétricos, atribuyéndolas a un error técnico del equipo en condiciones de presión atmosférica anormal. La máquina burocrática hizo todo lo posible por llevar lo inexplicable a un denominador comprensible. De hecho, el desenlace resultó aterradoramente vacío. No se encontró absolutamente nada, ni una zapatilla, ni una chaqueta de colores brillantes, ni un smartphone. Michelle no había dejado ninguna prueba física de su presencia en aquel bosque. Era como si la hubieran borrado de la realidad
en el mismo momento en que los sensores detectaron el fallo. Incluso los perros de servicio, normalmente infalibles a la hora de encontrar el rastro, se comportaron de forma extraña en este caso, negándose a adentrarse en ciertos recuadros del bosque. La operación terminó no con un punto, sino con un multipunto que se disolvió en la niebla matinal. Para los rescatadores, el caso era un trauma profesional. Estaban acostumbrados a encontrar vivos o muertos, pero siempre llevaban a la persona a casa. Aquí, sin embargo, se enfrentaban a la nada más absoluta. En las salas de fumadores y en las bases, discutieron el caso durante mucho tiempo, bajando la voz. Nadie quería admitir en voz alta que la tecnología moderna y la experiencia de decenas de personas eran impotentes ante el misterio que esconden estas antiguas montañas. El caso de Michelle Carter quedó archivado, pero permaneció en la mente de los participantes como un ejemplo de que no controlamos la vida salvaje tanto como nos gustaría pensar. La historia de la desaparición en Great Smoky Mountains nos deja ante un dilema aterrador. Por un lado, existe una explicación racional. Los escépticos sostienen que asistimos a una rara coincidencia, una parada cardíaca sobre el fondo de un esfuerzo físico, coincidiendo con una fuerte bajada de presión durante la tormenta, podría haber provocado que el altímetro mostrara una altitud falsa. En esta versión no hay misticismo, solo la tragedia de una muerte solitaria y la imperfección de nuestros artilugios, a los que estamos acostumbrados a confiar nuestras vidas. El cuerpo de Michelle, según esta teoría, sigue ahí fuera, a salvo oculto por la densa vegetación o cubierto de rocas. En el otro lado, se encuentran hechos que no pueden ignorarse. La paradoja vertical detectó un movimiento de 3.000 metros en un segundo. Si suponemos, aunque solo sea por un momento, que el aparato funcionó correctamente, nos encontramos ante un acontecimiento que rompe nuestra imagen del mundo. La ausencia de cualquier rastro, los extraños sonidos escuchados por los rescatadores y la propia atmósfera del lugar, llamado zona de absorción, se suman a un patrón diferente. Quizá los técnicos no se equivocaron, sino que simplemente documentaron con imparcialidad lo que la mente humana aún no está preparada para aceptar. Hoy, años después, los senderos del parque siguen atrayendo a corredores y excursionistas por igual. Pero quienes conocen la historia del año 2015 miran involuntariamente sus relojes inteligentes al adentrarse en la espesa niebla. Este caso sirve de sombrío recordatorio de que la línea que separa la realidad segura de lo incognoscible es mucho más delgada que la pantalla de un smartphone. Nos rodeamos de satélites y sensores, creyendo que nos protegerán, o al menos nos dirán la verdad sobre nuestro fin. Pero el caso de Michelle Carter nos plantea la pregunta definitiva: ¿estamos preparados para conocer esta verdad si resulta ser más aterradora que cualquier ficción?